Bueno, ¿cómo les va? Aquí entregando el último programa de octubre de Plena Luz, ¿verdad? Hoy 30 de octubre, nuestro último programa de Plena Luz. Y va a ser un programa bastante especial. Ahora Eduardo les va a comentar por qué va a ser especial. Es un programa que está patrocinado por la Escuela de Diagnóstico Energético Integral. Nuestra escuela, que es una escuela de terapias complementarias, kinesiología energética DEI y psicología corporal. Esos son los tres grandes ejes de nuestro trabajo. Entonces, bueno, ahora sí, pasamos a Eduardo Juan Breitenberger, mi compañero de Plena Luz, y adelante. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, en primer lugar, pongan like y la suscripción a nuestro canal, que le agradecemos un montón de seguirnos a todos los que nos vienen siguiendo y a los nuevos que se incorporen. Y estamos acá para hablar de diagnóstico energético integral hoy. Básicamente solemos tocar muchos temas que hacen a lo cotidiano del ser humano, las actividades que desarrollamos los seres humanos, pero hoy vamos a hablar especialmente de diagnóstico energético integral, que es la larga investigación y vida de profundización que ha hecho el SAM en esta kinesiología energética que aquí en Argentina y en Costa Rica y en otros tantos países empleamos los terapeutas para ofrecer a nuestros consultantes, ¿no es cierto? Con realmente, después de ya un poquito más de 20 años en mi caso de emplear esta técnica, con muchas satisfacciones y también mis consultantes que justamente vienen por más, ¿no es cierto? Muchas veces. Así que, bueno, Elsa, la primera pregunta en mi caso sería, ¿de qué se trata el diagnóstico energético integral? Como para tener un resumen eh, de esta técnica de terapéutica. Bueno, mira, resulta que el otro día estaba pensando que a mí se me sobreimpuso el nombre de diagnóstico energético integral porque es una kinesiología. Pero en su momento, en una presentación que se iba a hacer en un congreso de terapia floral en Santiago de Chile en el año 98, estando en Argentina, en Buenos Aires, en ese momento yo estaba viviendo en Cuba, pero sin embargo estaba de paso en Buenos Aires, es como que el nombre se me vino, ¿verdad? Fue así, se me vino, y fue el nombre que le pusimos a la kinesiología. Entonces, yo creo que este nombre se va aclarando con el paso del tiempo, porque en un momento, bueno, era tratar de comunicar, entendemos que en ese momento, a pesar de que la kinesiología tiene un largo trayecto, porque en 1960 en Estados Unidos, 1980 empieza la kinesiología holística con Rafael Banach en Europa, ¿verdad? Pero en América del Sur, en ese momento, la kinesiología que se utilizaba era en todo caso el Touch for Health, y era una kinesiología que no se presentaba como kinesiología, sino que se presentaba como una terapia. Entonces, por ejemplo, en Argentina era bastante popular, pero se presentaba no como kinesiología, sino como un tipo de terapia. Entonces, de alguna manera, había que poder transmitir qué era lo que hacíamos. Y creo que hasta el momento siempre, Eduardo, creo que no me vas a dejar mentir de ninguna forma, siempre es el tema, porque cuando uno le dicen, bueno, ¿usted qué hace? Y entonces sintetizar qué es lo que hacemos es complejo, ¿no? Y entonces, bueno, de alguna manera surgió la idea de diagnóstico energético integral, que las iniciales son DEI, ¿no es cierto? DEI. Entonces se fue popularizando mucho ese DEI, digamos, tres letras iniciales. Entonces, bueno, la gente dice, me voy a hacer DEI, me voy a una sesión de DEI, uno dice, te hago un DEI, entonces se fue sintetizando aún más. Ahora, ¿cuál es la particularidad que tiene la kinesiología con respecto a otros? ¿Y qué es básicamente la kinesiología? O sea, la kinesiología es
la posibilidad de tener un diálogo silencioso con el cuerpo a partir de reflejos musculares y utilizando técnicas que son de provocación, y a partir de la respuesta refleja y a partir de la propiocepción del paciente se va obteniendo perfectamente un resultado mediante un protocolo ordenado donde uno puede hacer determinadas lecturas emocionales, energéticas, lecturas acerca de la estructura, lecturas acerca de la química del cuerpo, en fin. Pero en particular lo que diferencia completamente a Day de otras kinesiologías, de la holística, de la aplicada, de todas las variantes, es que el abordaje es desde la óptica del doctor Wilhelm Reich. Nosotros trabajamos con el concepto de biosistema, trabajamos fuertemente el aspecto emocional, abordando la coraza del carácter. Trabajamos con remedios vibracionales, casi la mayor parte de nuestra intervención es con remedios vibracionales. Trabajamos con dos técnicas de la osteopatía, la técnica cráneo-sacral y la técnica de reposición osteopática autónoma. Y hay otro rasgo muy importante que es el abordaje bioterapéutico, donde trabajamos también con, digamos, toda la gama de resonadores, ¿verdad? Y homeopatía electrónica. Entonces esto daba toda una serie de variantes interesantes a la hora de ponerlo en práctica. No sé si más o menos te respondí. Sí, Trata de sí, hacerlo sencillo, pero... tenemos una cantidad de herramientas que se despliegan en el momento de la sesión y es el cuerpo el que elige qué, ¿cómo se llama? Qué recurso bioenergético está necesitando, además de dar la lectura de la problemática que la persona está padeciendo, ¿no es cierto? La gente se asombra mucho de cómo se puede saber qué pasó en una fecha determinada en su vida, ¿no? Y cómo esto surge cuando hay una necesidad dentro de la parte terapéutica de poder abordarlo a nivel consciente y hablar de esa fecha, ¿no es cierto? Entonces esto le llama mucho la atención a la gente. Por otro lado también, como es muy desconocido el tema que el cuerpo se manifiesta ante el estrés de determinadas maneras, también hace que sea un poco difícil al principio, porque yo lo que hago básicamente es entender desde qué lugar me puede entender la persona y poder explicarle esto de que el cuerpo responde al estrés en base a tonos musculares, ¿no es cierto? Que también es lo que es nuestra lectura, básicamente. Entonces, mi pregunta siguiente es, ¿qué obtiene el consultante, el paciente, según las zonas, porque acá, no siendo médicos, para nosotros es consultante, ¿qué obtiene el consultante de esta terapia? Bueno, pienso lo más importante de todo que es un camino de conocimiento, de autoconocimiento, ¿verdad? Una posibilidad, y por eso también de alguna manera hay un eslogan nuestro que es la kinesiología de la conciencia, en el sentido que el norte fundamental es poder expandir nuestra conciencia lo más posible en un aprendizaje muy realista y muy vivido de lo que nos va pasando en la vida, ¿verdad? Eh, es la posibilidad de tener un balance energético, es la posibilidad de empezar a sentirnos como seres realmente corpóreos, porque yo creo que uno de los grandes problemas en el último tiempo, desde hace mucho tiempo, de la alienación, es justamente no sentirnos dentro del cuerpo, sentir que no habitamos el cuerpo, es como si fuéramos una gran mente, una gran eh, cámara de filmar la realidad y a su vez de dar respuestas que están premoldeadas, ¿verdad?
que están condicionadas ya prácticamente en forma refleja y realmente no están en contacto. Que Wilhelm Reich decía contacto vegetativo, o sea, poder establecer con la otra persona un contacto real, un contacto vivido, un contacto en tiempo presente, desde las emociones, desde los pensamientos más genuinos, creativos, no estereotipados. Entonces, bueno, pienso que toda esa posibilidad de recuperar esa integridad es lo más importante. Porque, por ejemplo, cuando vos mencionabas el tema de las fechas, hay otras kinesiologías que usan incluso una herramienta que se llama barómetro de comportamiento, por la cual se puede llegar siempre a saber, a tener una fecha de referencia al trauma o de conflicto, que es posible hacerlo. ¿Cuál es la particularidad de nuestra técnica? Es que lo que vamos descubriendo es cómo se va produciendo una especie de bucle o engrama que va condicionando absolutamente nuestras respuestas frente a situaciones traumáticas y cómo esto que se produce se está dando a nivel vegetativo, condicionado por el sistema nervioso autónomo. Y a su vez, cómo podemos, al tener respuestas digamos, respuestas espontáneas y creativas y conscientes, cómo vamos enriqueciéndonos y cómo vamos liberando bioenergía que en todo caso nos restringe y nos impide vivir con felicidad. Entonces yo creo que si hay que decirlo también, algo que nosotros hacemos es un abordaje psicoterapéutico global a partir de la kinesiología. Y es también una psicología corporal, porque estamos trabajando con micromovimientos corporales. Si bien no estamos haciendo un despliegue corporal, que también lo hacemos en otros talleres, pero en la propia camilla estamos trabajando con esos micromovimientos. Bien. Me queda una partecita. La persona en consulta viene por una o varios temas que le causan estrés, no pueden resolver, le causan pesar, y lo que busca es una ayuda para poder no solo comprender lo que le pasa, sino justamente muchas veces me dicen, yo quiero volver a ser la que era antes, o quiero ser el que era antes, ¿no es cierto? Entonces, como terapeuta, para mí es un compromiso importante justamente esta expectativa, ¿no es cierto?, que presenta la persona. Mayormente lo que yo digo, bueno, lo que te invito es a volver desde un lugar de aprendizaje, de reaprendizaje, no necesariamente lo que uno era antes, pero con las heridas resueltas, o por lo menos más resueltas. Entonces quisiera ver cuál es tu punto de vista, porque esto es algo que me pasa a mí, ¿no es cierto? Mira, lo que era antes jamás puede volver, porque el pasado pasó. Pasó. Aunque esté labrado en nuestro cuerpo, generalmente lo que está labrado en nuestro cuerpo no son precisamente las situaciones más gratificantes, sino la manera en que resolvimos conflictos. Eso es lo que está grabado en nuestro cuerpo. Lo que pasa que cuando alguien dice, quiero ser el que era antes, es que tiene una nostalgia por aquella potencialidad que en algún momento tuvo y que siente que perdió. Y esto es muy natural y muy doloroso escucharlo, porque, y es muy frecuente, porque ¿qué pasa? El acorazamiento caracterológico no es el mismo el que puede tener un niño de 9 años,
el que puede tener un adolescente de 14, el que puede tener un joven de 25 o el que puede tener una persona de 40. O sea, en la medida que no ha tenido en ningún momento de su vida la necesidad de una introspección y de tratar de ver de que más allá de su relación externa con el mundo exterior, etcétera, hay un mundo interno donde suceden un montón de cosas, cada vez se fue distanciando más de ese mundo interno, porque esa coraza caracterológica lo que produce es cada vez mayor inhibición. O sea, y no porque toda la coraza caracterológica sea biopática, porque sea su naturaleza, porque la coraza del carácter aparece y se genera para permitir de que el yo pueda gestionar, ¿verdad? Pueda tener una interrelación con el mundo exterior. Pero a cómo estamos en este momento, podemos decir que el 99,999% de la humanidad está con una coraza biopática. O sea, esto quiere decir que se va a distanciar de los estímulos del mundo externo y se va a distanciar de sus propias necesidades, de sus propios requerimientos. Y lógicamente, cuando esto era mucho más ligero, cuando el contacto con el otro era mucho más directo, era mucho más espontáneo, a su vez, todos nosotros hemos tenido más potencialidades, nos hemos reído más, nos hemos divertido más, hemos amado más, nos hemos atrevido más, hemos soñado más. O sea, hay una serie de factores que hacen a la vida que uno siente que hay una intensidad de ese tipo. Y en la medida que el tiempo pasa y uno no atiende a esto, se ve cada vez más perdido, más extraviado, extraviado del mundo y extraviado de uno. Entonces, en todo caso, esa es la pregunta de los pacientes. Esa es. Entonces, claro, ese camino se puede desandar. Claramente se puede desandar. Ese sí, que no es encontrarse como era yo a los 15, sino ser hoy a los 60, de 60, sin una coraza y un bloqueo que no me permita ni sentir la realidad ni sentir las cosas que necesito. Eso es, o sea, es en el presente poder recuperar esa potencia de la vida, porque es la vida la que es potente. Entonces creo que por ahí es, ¿no? Y en ese sentido creo que nuestro trabajo sí es un trabajo que abre muchas puertas, en la medida como siempre, ¿no es cierto? El buscador es el consultante o el buscador es el paciente. Nosotros, como terapeutas, como bien lo dice la palabra, somos acompañantes. Bueno, genial. Entonces, muy interesante todo lo que estamos viendo hasta este momento y ahora mi siguiente pregunta es ¿qué le estamos ofreciendo a los interesados en formarse en estas terapias que, digamos, apoyan a todo el cambio de conciencia y nos aportan un montón de conocimientos y herramientas de trabajo para justamente estos nuevos desafíos que estamos enfrentando en general, ¿no? Desde la Bueno, escuela, cuál es la óptica para el alumnado, para el interesado? bueno, mira, fundamentalmente, bueno, yo creo que el proyecto de la escuela es un proyecto que también se viene madurando y gestando de a poco, ¿verdad? En un primer momento, digamos a partir de 1998, eh, la actividad que yo desarrollé fue la de dar cursos en distintos lugares, en Chile, en Argentina, en Colombia, en Venezuela, en Cuba, en España. O sea, era como el modelo de ir a dar seminarios intensivos de kinesiología y buscar siempre un coordinador en el lugar que pudiera estar actualizando dudas, etcétera, porque realmente
yo siempre pensé que era un conocimiento que no se podía dar de esa forma, ¿no es cierto? Esa era la posibilidad abierta, pero no estaba satisfecha con los procesos que se daban. Entonces, bueno, vos bien lo sabés, porque fuiste formado en esa época y llegó un momento que hasta manejábamos epístolas, ¿verdad? Cartas por correo electrónico enormes y material que iba y venía. Eh, Posteriormente, en Costa Rica, con la apertura del Instituto Viento Solar, eso fue en el 2003, ya empezaron las formaciones presenciales, pero ya formaciones, digamos, con otro tipo de profundización. Allí mismo se dio el primer curso de psicología corporal en el año 2005. Entonces es como que ya adquirió la escuela otra forma. Y por último, en este momento y anteriormente, ya prácticamente la pandemia nos toma en un momento donde ya estábamos organizando la plataforma pedagógica y demás, ya con la idea de hacer una enseñanza en línea, en virtud de que hay gente interesada en nuestra propuesta en distintos países del mundo, ¿verdad? Y de hecho hay dos como asentamientos más fuertes, que son Argentina y Costa Rica, entonces, donde hay mucho intercambio también. Por fin, en este momento podría comentar de que creo que hemos llegado a un punto de maduración interesante, comprendiendo que el proceso de formación de un terapeuta es algo que ya lo sabíamos desde tiempo atrás, ¿no? Es una verdadera alquimia. No es algo que suceda porque alguien va aprobando exámenes, sino que tiene que ver con otra cosa, tiene que ver con esos exámenes, con las vivencias, con el empezar a atender, empezar a intercambiar con los otros colegas, hacer sus propios procesos terapéuticos, o sea, realmente es un proceso lento. Y en el caso del diagnóstico energético integral, intervienen muchas herramientas también de carácter teórico, porque, por ejemplo, todo el aspecto de la psicología corporal, el poder comprender a Wilhelm Reich a fondo, el criterio de simpaticotonía, vagotonía, la estructura de la coraza, el orgón, la intervención vibracional a partir, utilizando la hipótesis del orgón, en fin, la kinesiología de por sí, con toda su herramienta, su modalidad de trabajo, los mudras, las distintas técnicas ya directamente manuales como para poder incidir, o sea, todo es bastante estudio, bastante contenido. Y por último, también que la gran herramienta que nos ayuda a nosotros a interpretar es todo el aspecto vibracional, la terapia floral, los elixires de meridianos, los elixires de chakras, o sea, es mucho. Entonces, en este momento, la escuela se está manejando como con tres grandes áreas, ¿verdad? Un área que es el área de kinesiología propiamente dicho, la kinesiología Day, con los cursos de practitioner, con los cursos de los niveles intermedios, que son las especialidades, la posibilidad de que haya un kinesiólogo que sea bioterapeuta, o un kinesiólogo que sea psicoterapeuta, un kinesiólogo que sea terapeuta corporal. Y por último, los máster, que es ya la formación avanzada, ¿verdad? Esa sería la estructura de la kinesiología. Y en términos, el otro pilar importante es la Escuela de Psicología Corporal, donde tenemos ahí, en este momento estamos ya impartiendo un diplomado, que es un diplomado de 10 meses, sumamente importante porque es un diplomado que no solamente es importantísimo para nuestros alumnos y para ya los profesionales de DEI o de kinesiología, sino que es muy útil para los psicólogos, para los artistas, para los fisioterapeutas, para los otros kinesiólogos de otras escuelas que quieran
tomar esa capacitación les va a ser de una utilidad enorme. Y por otra parte, el área de terapia complementaria, donde en este momento nuestra oferta educativa está con los cursos, que eran cursos en su momento prerequisitos para el diagnóstico, pero ahora ya incluso estructuran una formación vibracional, que es el curso de terapia floral, Sistema Bach, es un curso superior de terapia floral, junto con digamos, los cursos de meridianos desde el enfoque diagnóstico energético integral y chakras desde el enfoque de diagnóstico energético integral. Estamos también en este momento ofreciendo otros 2 cursos, que son el curso de radiestesia y radiónica, un curso de Eduardo Juan Breitenberger, y un curso de domoterapia que también forma parte y se enlaza con la formación de diagnóstico energético integral en su totalidad. Entonces, por el momento, este es nuestro desarrollo, nuestra oferta educativa hasta ahora, hasta fin del 2021. Y justamente estamos montando la escuela, estamos trabajando para poder llegar a tener todas las ramas de kinesiología puestas a disposición ya de los estudiantes, para profundizar en psicología corporal, ya específicamente siguiendo las distintas corrientes, con capacitaciones con las distintas corrientes, ¿verdad? Por ejemplo, todo el enfoque de Lowen, el enfoque de Kelleman, que es muy, muy interesante, Stanley Kelleman es un autor que viene desde la osteopatía, ¿verdad? Y hace un aporte muy importante a todo el área corporal. Y, digamos, también en el área de terapias complementarias, Eduardo está en este momento desarrollando ya una propuesta que tiene que ver con el autocuidado terapéutico, algo fundamental en estos momentos porque estamos realmente con mucha demanda, con situaciones bastante agobiantes, porque por otra parte todo este fenómeno de la pandemia, digamos, ha agregado mucha angustia en los consultantes y por supuesto uno está trabajando en el medio de esa angustia y con esa angustia, ¿verdad? Así que, bueno, esta es la propuesta, esta es la propuesta. También es nuestra escuela también lo que está focalizada en que el futuro profesional de diagnóstico energético integral tenga muchas herramientas, todo el conocimiento necesario para que no necesite estar sumando desde otras áreas o digamos, ir yendo de diferentes o cuales lugares para poder realmente conformar todo una mochila de herramientas, una caja de herramientas completa, ¿no es cierto? O sea, esa también es la propuesta de la escuela. Claro, que haya, o sea, la formación es una formación de excelencia académica, digamos, o sea, el que logra cursar, ¿verdad? Y hacer todo el proceso realmente tiene una formación excelente. Y tratamos de que estén integradas todas las opciones que más o menos manejamos hasta este momento de herramientas de otras terapias que incluyen o que se incluyen dentro del paraguas de diagnóstico energético integral. Uh-huh. Bueno, creo que terminamos el programa de hoy. Hoy sí, la verdad muy contento con todo lo que estamos transmitiendo y bueno, muy útil para estos tiempos que se necesita tanto abordaje, comprensión, conocimientos, no solamente desde el área de la palabra y la mente, sino también de todo lo que conforma lo que adapta a nuestro cuerpo, comprender nuestro cuerpo, volver a nuestro cuerpo, ¿no es cierto? Y a todo lo que tiene que ver con el diálogo con el cuerpo, que es lo que hacemos nosotros, y esto que parece mágico para muchos consultantes, que realmente es toda una escuela de aprendizaje, porque bueno, la variabilidad del pensamiento mágico en la consulta es muy grande. Realmente me asombra las preguntas, ¿no? que suele hacer las personas, claro, porque es
son temas bastante desconocidos para la generalidad del público. Y bueno, nosotros hacemos también parte de la escuela en las consultas también, ¿no? Informando, comentando, para que las personas puedan comprender mejor de qué se trata esta maravilla de vida corporal que tenemos, ¿no es cierto? Así que bueno, yo muy Exactamente. satisfecho. Bueno, entonces nos despedimos. Así es, Será, muchas gracias. será hasta el próximo Próximo programita ya en programa. noviembre. Ujú. Bueno, un abrazo para todos.